Seguimos en TMT Conversaciones, vamos a charlar ahora con Raúl Echeverría, que es director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet. Raúl, ¿cómo va? Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Raúl, por favor, gracias por aceptar este rato. Raúl, en principio, ¿qué es ALAI y qué representa? ALAI es una asociación que, como tú decías, latinoamericana, que está abocada a promover el desarrollo digital en la región desde una perspectiva del sector privado, de la industria de Internet regional, basado bueno, en el apoyo al emprendedurismo, a la innovación, las oportunidades de crecimiento del sector y, por supuesto, alineado con una visión de respeto a los derechos humanos. Ujú. Viene, tal vez de manera creciente, el planteo de la necesidad de regular las plataformas, ¿no? Y que implica una regulación de Internet en términos generales. ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Bueno, la regulación es una de las herramientas de política pública, ¿no? A veces, muchas veces hay una sensación de que la única cosa que pueden hacer los estados, lo único que está a su alcance es regular. Y regular es una herramienta. Hay muchas herramientas de política pública, promociones, de lineamientos estratégicos de desarrollo, muchas cosas. La regulación en sí misma no es ni buena ni mala, ¿no? Puede haber cosas que sean razonables. Todos nos beneficiamos de regulaciones. Cuando vamos a comer a un restaurante, queremos estar seguros de que los alimentos se elaboraron en condiciones adecuadas, que no tengamos que nosotros revisar cada vez que vamos, pedir para entrar en la cocina y ver si está todo bien. O sea, todos nos beneficiamos de ciertas regulaciones, entonces hay regulaciones que están bien. En estos momentos específicamente del mundo y de América Latina, donde estamos trabajando en la recuperación económica, cómo va a ser el mundo post pandemia, parece como que el desarrollo digital es la base de la recuperación económica y lo que vemos es que en algunos países, bueno, hay iniciativas de regulaciones que van en el sentido contrario, que van en el sentido de tratar de proteger a los sectores tradicionales de la industria en lugar de ver cómo se utiliza la transformación digital para que esos sectores tengan nuevas posibilidades y afronten los nuevos desafíos con mayor capacidad de éxito, ¿no? Entonces, bueno, a veces las regulaciones, si van en ese sentido, pensamos que están equivocadas. También vemos algunas cosas que en aras de objetivos loables, como puede ser mejorar la seguridad pública o combatir los fake news, a veces, bueno, las medidas que se proponen implican regulaciones a las plataformas que, bueno, son reñidas con el respeto a los derechos humanos, que como te decía al principio, es uno de nuestros pilares. Entonces, bueno, a veces pueden ser limitantes de la libertad de expresión, y todo esto en un marco donde, bueno, es una realidad nueva y a veces las medidas también esperamos que promuevan el emprendedurismo, la innovación y no sean barreras. A veces cuando se ponen en condiciones muy altas para el funcionamiento de plataformas, bueno, es una manera también de frenar el acceso a nuevos entrantes, innovadores, que se enfrentan a reglamentos complejos, regulaciones complejas, que, bueno, que es difícil afrontar cuando uno está intentando crear un nuevo emprendimiento, ¿no? Y además la conversación sobre la regulación muchas veces se centra en algún aspecto, ¿no? Cuando, digamos, y se pierde de vista el hecho de que Internet y las plataformas en general están en todas las capas, digamos, de la vida actual, no solamente la libertad de expresión o las fake news, no solamente cuestiones laborales con las plataformas de distribución, no solamente cuestiones de, no sé, de salubridad, con lo que podrían ser cuestiones vinculadas al alquiler de espacios. Em, los legisladores, en general estamos hablando, ¿no? En América Latina, no de ningún partido ni de ningún país en particular. Los legisladores, quienes deben estudiar estos temas, ¿están preparados para comprender eso? ¿Tienen suficiente asesoramiento? ¿Están teniendo la visión adecuada? La realidad, debo decir que es muy heterogénea y que, bueno, también ese es nuestro trabajo y uno de nuestros metas, trabajar más con los hacedores de políticas, con los legisladores y con los representantes de los poderes ejecutivos de los distintos países en esto, en hacer entender esto. Lo que tú dijiste es clave. A veces se intentan utilizar enfoques viejos para resolver problemas nuevos. No se pueden aplicar regulaciones del siglo pasado para resolver problemas de del segundo cuarto de este nuevo siglo. Entonces, ahí hay problemas. Por ejemplo, incluso Internet no es lo mismo que hace unos años.
Entonces, bueno, a veces por temas de propiedad intelectual o por temas de fake news, como te decía, otras razones, a veces, bueno, se quiere de repente bajar un sitio, tomar medidas como que, bueno, que se permite bajar un sitio o estas cosas, pensando en que, como era antes, que era, bueno, que al principio un sitio en Internet era un nombre de dominio, una máquina, bueno, pero ahora todo eso es más complejo, están las nubes, la virtualización de servidores, los servidores no necesariamente existen, y a veces, bueno, tú querés bajar una plataforma porque por alguna razón, y lo que estás bajando probablemente son los propios servicios del Estado que tienen sus servicios alojados en la nube de esa plataforma, o estás afectando a miles de pequeñas empresas y comercios que dependen del funcionamiento. Ese es el caso de una ley que acaba bueno, de partes de una ley que se acaba de aprobar en México, por ejemplo, que se le llama el kill switch, que ante incumplimiento de temas tributarios prevé la posibilidad de bajar sitios o aplicaciones sin comprender, sin introducir y analizar toda la complejidad de la nueva arquitectura de Internet, que es muy compleja, valga la redundancia. Raúl, vayamos de hecho un pasito hacia atrás. ¿Cuál es el estado de Internet en América Latina? En términos de alcance, de calidad, de alfabetización, de despliegue de infraestructura. América Latina es una región muy desigual, de hecho es la más desigual del mundo. Y eso se ve también en estos temas. Y la pandemia ha dejado al desnudo también las diferencias, la diversidad de situaciones que hay en este tema, ¿no? Mientras algunos países estaban muy prontos, muy bien preparados para lidiar con el desafío del trabajo en el hogar o de los relacionamientos con los gobiernos, desde los servicios públicos, desde su hogar, a través de Internet y el e-learning. Otros estaban claramente en otra situación. Entonces, bueno, a veces cuando hablamos solamente del porcentaje de penetración de Internet, que es un indicador interesante, bueno, uno ve y dice, bueno, un 60 y tanto por ciento de la población de América Latina está conectado. Pero ahí se están escondiendo las heterogeneidades, ¿no? Y bueno, ahora cada vez es más importante los servicios de gobierno digital, promover el uso de las tecnologías en la educación. Bueno, ahí requiere políticas públicas que homogeneicen más la situación. Hay países que están muy bien y países que están muy mal. Ujú. Y en términos digamos, de fomento del desarrollo, ¿sí? De lo que falta. En algunos países, por ejemplo, la Argentina, hemos tenido estos estímulos desde la ley del software, digamos, que ha sido una política de Estado, y luego la ley de economía del conocimiento. Está esta idea también de facilitar la creación de empresas en muchos países, pero se sigue viendo cierta resistencia, ¿no? Como pasos hacia adelante y pasos hacia atrás, como hemos visto particularmente en Argentina. ¿Eso se ve en otros lugares también? Totalmente, absolutamente. Lo que está bueno porque lo que tú dices marca temas buenos y temas malos, ¿no? La ley de economía de conocimiento me parece que es un buen paso. Bueno, como todas las leyes o políticas públicas son perfectibles, pero bueno, incluye una serie de estímulos al ingreso al mundo digital que seguramente terminarán teniendo un impacto en la generación de empleo. Ahora, también es cierto lo que tú dices de que hay mucha resistencia en muchos países a la innovación y a veces tomamos el sentido exactamente opuesto al que deberíamos cuando tomamos medidas que son proteccionistas de los sectores de la economía que los protegen en relación a la innovación. No debemos debemos apoyar a los empresarios, a las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones gubernamentales, académicas, a todos los debemos apoyar y darle herramientas para que puedan entrar de manera exitosa en el mundo digital, pero no protegerlos, porque protegerlos significa matar la innovación, decirle, tú quédate tranquilo que voy a ponerle trabas a estos nuevos que aparecen y hacen cosas diferentes, por más que sean buenas y sean eficientes para la gente y sean más económicas, bueno, les pongo trabas y de esa manera protejo tu sector y que tú puedas seguir haciendo tu trabajo y que yo pueda seguir cobrando de impuestos. Pero no es esa la solución es decir, no, este es un nuevo mundo. Entonces tú tienes que competir, tienes que innovar, tienes que desarrollar nuevas capacidades y yo como Estado tengo que darte esas herramientas, tengo que trabajar en apoyar. Desde el sector privado nosotros estamos completamente involucrados en trabajar con los gobiernos y con de la región en generar estas herramientas, o sea, en colaborar para ver cómo utilizamos las habilidades digitales para proyectar a nuestras empresas y a nuestros países, generar más desarrollo definitivamente, ¿no? Raúl,
un poco toda tu conversación gira en torno de las posibilidades, de las oportunidades y de la innovación, del emprendedorismo, y hay debajo de toda esa expectativa, que por supuesto compartimos, una necesidad que es la de la educación, ¿no? Y la de la educación para ese futuro, digamos. ¿Qué están haciendo desde Alai? ¿Qué expectativa tienen desde la industria de Internet respecto de en qué habilidades y cómo y cuánto hay que formar a los chicos y a las chicas desde los primeros años? Definitivamente, yo claramente no soy un experto en educación, pero lo que tú dices como ciudadano, digo, no puedo más que estar totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Me parece que no solamente hay que pensar en los niños, hay que pensar en los niños, lo cual es un deber, o sea, ya no hay, no hay dos opciones, ya no podemos hablar de en cuántos años vamos a implementar los programas de introducción de tecnologías en la educación primaria, ¿no? Eso es ya, tiene que estar ya, y ahí hablamos de las diferencias y las diversidades que mencionábamos antes. Hay países que han hecho avances muy significativos en este sentido y otros que están realmente muy atrasados. Pero también hay que pensar en el reciclaje, cómo reciclamos a las capacidades, no a las personas, sus capacidades. Cómo les damos cómo los ayudamos, porque una persona que hoy tiene 40 años va a ser activo todavía 30 años más. O sea, no podemos de aceptar y renunciar a que esa persona se pueda insertar en la nueva economía. Entonces, hay que también generar capacidades ahí. Esto implica programas educativos formales, pero además la adopción de la educación como una práctica permanente. Se terminó aquello de primero estudio, después trabajo y después me retiro, ¿no? La vida dividida en 3 etapas, ¿no? Bueno, no, ahora es estudiar, trabajar y, bueno, también disfrutar al mismo tiempo, pero la generación de capacidades se nos presenta como algo que claramente vemos que será algo permanente. O sea, imagínate tú lo que ha cambiado tu actividad de periodismo. Hoy me estás haciendo una entrevista a través de internet. Bueno, y hace 30 años estábamos simplemente, era o radio o periódicos, y eran unas dinámicas totalmente diferentes, ¿no? Bueno, entonces yo supongo que tú y yo queremos trabajar 15, 20 años más, y bueno, el mundo será diferente en lo que tú haces, lo que yo hago y lo que hacemos todas las personas. Y eso nos implica la necesidad de generar nuevas capacidades. Raúl, muchas gracias. Por favor, a las órdenes, un gusto hablar contigo. Hablábamos con Raúl Echeverría, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet, ALAI. Y nosotros nos vemos la próxima. Gracias.